Bienvenido, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora entonces es que le vamos a pedir a Ignacio que presente el libro. Después, el presidente del tribunal, Nicolás Rojas, va a también hablar unas palabras. Y después vamos a tener un panel de lujo con Soledad Krause, Francisca Osa, Juan Pablo Iglesias, Javier Vileman, moderado por Juan Correa. Y quizás después van a haber algunas preguntas, ¿no? Quizás, ¿no? Oye, a ver, muy corto. Este es un texto que tiene ciertas cosas provocativas, ¿no? Y yo creo que eso es interesante, ¿no? Es interesante especialmente hacer el ejercicio a nivel académico. Y yo creo que también es interesante eh, por el agua que ha pasado bajo el puente en los temas de carteles, que exista efectivamente la posibilidad de sacar un poco los ojos de los escritos y del expediente y poder hacer reflexiones sobre lo que ha ocurrido, digamos, y sobre los casos que han pasado en este tiempo. Ese ejercicio, claro, hay que ser Mateo en poder hacerlo y normalmente uno no lo hace solo, ¿no? Y por eso la gracia de este lugar con estas personas para que efectivamente podamos hacer ese ejercicio de pensar y darle vuelta a ciertos temas básicos en temas de corrupción. Bueno, quiero partir agradeciendo, ante todo, a quienes están hoy como comentaristas, a Francisca Osa, a Javier Millenman, a Juan Pablo Iglesias, al moderador, a Juan Correa y a María Sonia Krause, que también comenta. Además, quiero agradecer a varias personas que colaboraron con el libro, muchas de ellas que no están presentes. Por ejemplo, Lautaro Contreras, quien guió esto cuando era una tesis de pregrado, Juan Pablo Mañalich, que hizo varios comentarios a esto y además prologó el libro, y al mismo Juan Correa, que también colaboró con la presentación del libro. También quiero agradecer al equipo de SECO, a Felipe y a Juan Pablo por la oportunidad de publicar el texto y también al resto del equipo, a Benjamín, a Bruno, a Tamara por su compañerismo y a los procuradores por llenar el espacio. No, pero han hecho mucho más que solamente eso. Y bueno, también a todo el público presente, obviamente. Muchas gracias. Terminada esta introducción preliminar, quiero ir de lleno a presentar mi libro. Para hacerlo me voy a referir a lo que de verdad me interesa de este, que es su propuesta de leer las normas de la libre competencia de manera textualista. Su énfasis en tomarse en serio lo que se llama el tenor literal de la ley. Todo el análisis vertido en el libro, todo lo que se escribió en el fondo es una aplicación de ese análisis, o sea, de ese método de análisis para demostrar que hacer aquello es posible. Es un intento de demostrar que es posible lidiar con los problemas de la libre competencia desde una perspectiva más legalista. Para explicar por qué me interesa hacer esto, por qué me interesa el énfasis en el tenor literal, quiero partir con una provocación. El año pasado, en este mismo edificio, unas salas más allá, estábamos discutiendo sobre el alcance de la regla per se en el derecho de la competencia. Esta regla, como ustedes bien saben, afirma que si dos competidores se ponen de acuerdo respecto de ciertas variables críticas, se puede sancionar ese acuerdo sin más. Generalmente se discute si esa regla es demasiado agresiva, porque eventualmente evitaría que se celebraran acuerdos pro-competitivos o beneficiosos para la sociedad. Por ejemplo, podría ser que dos empresas que quieren desarrollar un producto se pusieran de acuerdo en el desarrollo mismo del producto, invirtieran conjuntamente y luego se pusieran de acuerdo para no competir en precio una vez que lo lanzaran. Bajo la regulación actual, lo más probable es que sería imposible que eso se hiciera porque sería sancionado. Es un acuerdo en precio y sería el fin. O por lo menos esa sería una primera lectura de la norma que actualmente tenemos. En resumen, esta es una regla que fue establecida para sancionar con mayor fuerza la colusión, para permitir que la acción estatal fuera más agresiva. Y como toda regla, esta es sobreinclusiva, por lo que termina prohibiendo casos que no debería necesariamente prohibir, como el que recién mencioné. En un foro en que realizamos en SECO y que discutíamos sobre dicha regla, un ponente admitía que efectivamente esta regla era una que prohibía acuerdos procompetitivos y como respuesta decía, bueno, el tenor literal dice eso, pero da lo mismo, reinterpretémosla de forma tal que sí quepan estos acuerdos procompetitivos, porque era importante que eso ocurriera. Y que además agrega este autor, este ponente, no había que ningún motivo pasar por el Congreso porque ahí uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Este es un argumento que a mi juicio es bastante representativo de problemas de nuestra doctrina, partiendo de que la ley simplemente está como está,
él quería implementar una visión doctrinaria que pasaba por encima de la ley. En otras palabras, ante una norma muy agresiva en la persecución de la colusión, una norma que fue promulgada por el poder democráticamente legitimado como consecuencia del revuelo social ante casos de colusión, más valdría la voluntad de una autodenominada comunidad de expertos. Este tipo de maniobras argumentativas que dejan de lado el tenor literal de la ley abundan. El libro intenta poner de relieve varias de dichas instancias y criticarlas y explicar por qué son problemáticas. En resumen, el texto señala que esto lleva a un enfrentamiento entre una doctrina tecnocrática y el Congreso, un poder democráticamente legitimado cuya voluntad está plasmada en la ley. En el texto, entre otras cosas, resalto el déficit de legitimidad al que aquello puede llevar y además resalto qué consecuencias indeseadas puede tener. No obstante, el respeto a la legalidad tiene más fundamentos que la defensa de autogobierno colectivo. Por eso, para variar un poco en esta presentación, voy a referirme a otro de los fundamentos de la defensa de la legalidad, que es la manera en que puede poner voto al abuso de poder. Por supuesto, con esto no estoy diciendo que haya habido ningún abuso de poder en el caso de la libre competencia en Chile. No hay evidencia alguna de aquello. Sin embargo, hay antecedentes preocupantes que vienen del norte, de Estados Unidos, que muestran cómo se puede deteriorar la libre competencia y cómo se puede volver una herramienta que está en el arsenal de la autoridad para actuar abusivamente. En medio del deterioro institucional generalizado de Estados Unidos, se ha acuñado el término gangster antitrust. En palabras de quien acuñó el término, Hal Singer, los arquitectos del movimiento buscan aplicar el antitrust para castigar enemigos políticos, reforzar el status quo y preservar antes que dispersar concentraciones de poder económico. Este movimiento es la perversión del antitrust. Ejemplos de aquello han provenido de la administración de Trump. De hecho, el término tiene su origen en lo que ha hecho su administración. Quiero mencionar brevemente dos casos para ejemplificar. Primero, el caso de la fusión de AT&T y Warner. Este caso dice en relación con cómo el Departamento de Justicia, la DOJ, de Estados Unidos, demandó para bloquear la fusión entre el gigante de las telecomunicaciones AT&T y el medio de telecomunicación Time Warner. Y esta oposición habría tenido fundamento en que a Time Warner pertenecía a CNN, un medio de comunicación que, como todos ustedes sabrán, es muy demócrata y muy crítico de la administración de Trump. Al respecto, los críticos que veían esta operación de lejos alegaban que la impugnación de la fusión estuvo motivada menos por preocupaciones genuinas de política de competencia y más por un deseo de castigar o ganar influencia sobre CNN debido a su cobertura negativa de la administración de Trump. Aunque el DOJ perdió el caso, la acción en sí misma fue ampliamente citada como un ejemplo de la instrumentalización de la política de competencia contra un presunto adversario político, CNN. El segundo caso fue aquel en que el DOJ abrió una investigación contra Ford, BMW, Volkswagen y Honda. La investigación se abrió porque estas empresas se habían puesto de acuerdo en políticas para disminuir la emisión de gases contaminantes, yendo en contra de la política de Trump, que buscaba relajar la normativa ambiental. Así, esta decisión de mantener exigencias relativamente altas en materia de emisión le valió a estas empresas que Trump las denominara como las Foolish Politically Correct Automobile Companies. La investigación fue vista como una medida represalia para castigar a las empresas por ponerse del lado del Estado de California, que quería evitar que siguiera aumentando la contaminación. Por supuesto, se podría decir que esto viene bastante lejos y que podemos estar tranquilos. Son, al fin y al cabo, cosas que pasan en Estados Unidos, pero no en Chile. No obstante, creo que hay que tener en cuenta por lo menos dos cosas. En primer lugar, ningún estado de cosas es eterno. Estados Unidos es una muestra fehaciente de cuán rápido se puede deteriorar institucionalmente un país. Y de hecho, históricamente Estados Unidos ha sido bastante más resiliente institucionalmente que Chile. Y segundo, en Chile en el momento actual sería algo poco correcto decir que no estamos envueltos en una crisis institucional aguda. Es cosa de ver lo que ha pasado con la Corte Suprema o el propio Ministerio Público. Por eso no es descabellado pensar que podría haber una autoridad política, por ejemplo, un próximo presidente que nombrara como una autoridad importante a una persona que estuviera dispuesta a dañar la libre competencia. Es algo que está dentro del mundo de lo posible. En ese contexto, el apego a la legalidad es un resguardo necesario. Esto pues limita el alcance de la autoridad para actuar abusivamente. La ley provee de un perímetro más o menos claro donde se señala qué puede hacer y no hacer una autoridad. Para ilustrar el punto, y aquí ya estoy cerrando, quiero acudir a una historia que de tiempo en tiempo se repite, que es la historia del molino de Sansuchi. Este era un molino de viento holandés que estaba construido al lado del Palacio Real. El rey de esa época quería expropiar ese terreno y quería eventualmente anexarlo a su palacio. No le gustaba que tuviera este molino al lado. El rey hizo traer al molinero para comprarle el molino y este rechazó todas las ofertas.
y se dice que el rey lo amonestó diciéndole: ¿Será que puedo quitarle su molino sin dar un centavo por él? Y el molinero respondió: Sí, su majestad, si no fuera por el Tribunal de Apelaciones de Berlín. Una de las virtudes de la ley, fuera de ser una expresión de voluntad soberana, es que permite que seamos libres del actuar caprichoso. Por eso, creo que el principal obstáculo para que haya actuaciones abusivas es que se respete la legalidad y se trata de esta como el punto de partida y límite de toda interpretación. Así, ciertamente, será más probable que siempre haya jueces en Berlín. Muchas gracias por su presencia. Bueno, ante todo, quisiera decir para mí es un honor que me hayan invitado a presentar este libro, Un análisis dogmático de la colusión dura en Chile, de don Ignacio Peralta. Agradezco muchísimo la invitación nuevamente. Eh, bueno, quisiera partir por felicitar al autor por el texto. El texto recoge varios trabajos anteriores que Ignacio ha publicado a lo largo del tiempo en distintas revistas y en la página del Centro de Competencia. Y tengo algunas notas algo desordenadas y opiniones respecto de este muy completo y muy interesante trabajo de, de Ignacio. Me tomo la libertad de decirle Ignacio. Señor Peralta suena muy duro. Em, bueno, el libro consta de 5 partes y trata, si bien el título habla sobre que es un trabajo sobre la colusión dura y el ilícito de colusión dura, que es lo que nosotros asumimos es la primera parte de la letra A del artículo tercero de nuestra norma de defensa de la competencia. El texto trata bastantes cosas mucho más allá de lo que es el análisis de la colusión dura y al mismo tiempo tiene ciertas omisiones respecto del tipo de colusión dura. Entonces, no sé si el título le hace perfecta justicia al contenido del trabajo, ¿no? Creo que es un trabajo bien provocador, es un trabajo bastante valiente, creo, porque se atreve a ir contra el mainstream de la comunidad de competencia. Se habla bastante de la comunidad de competencia. Y creo que pone muchas cosas relevantes arriba de la mesa. Ante todo, pone de relevancia lo poco profunda que es la Academia de Libre Competencia en Chile. Pone a la luz la falta de desarrollo dogmático de cuestiones muy básicas sobre interpretación, sobre alcance y sentido de las normas del decreto ley 211, partiendo de que seguimos llamándolo decreto ley 211, y que en algún sentido dan contenido a partes de las críticas, aun cuando personalmente no comparta buena parte de esas críticas. Pero creo que muchas de ellas se justifican en una cuestión que hemos hablado varias veces en foros como el que ha organizado el Centro de Competencia y otros foros organizados en esta materia, y que tiene que ver con cuán cerrada y con cuántos presupuestos asumidos funciona la llamada comunidad de derecho de la competencia en Chile. Y cómo, por ejemplo, ciertas críticas que el autor realiza a algunos trabajos de nuestro actual fiscal nacional económico, de Jorge Brumberg en su faceta más académica, dicen que algunos las creo un poco injustas, pero la, las creo injustas porque habiendo pertenecido a la comunidad de competencia por mucho tiempo, como que uno sabe a lo que el profesor Grunberg se estaba refiriendo. Uno sabe a lo que el profesor Grunberg estaba pensando cuando decía esas cosas. Uno sabe las omisiones del profesor Grunberg, a qué se refieren y cómo llenarlas. Y creo que eso no es evidente para nada, ni siquiera para el resto de la comunidad académica. Y eso yo creo que es una falencia
bastante grave de nuestro derecho de la competencia, que hablamos dentro de una comunidad cerrada, para una comunidad cerrada, con muchos presupuestos, con presupuestos que no necesariamente son compartidos por todos, que limitan el legítimo debate democrático respecto de cuáles son los objetivos del derecho de la competencia. ¿Y cómo podemos incluso mejorar las falencias que en la misma comunidad identificamos que tienen nuestras normas de derecho de la competencia? Porque también asumimos que esas falencias las vamos a, como hay una cierta desconfianza que también está planteada en el libro desde esta idea más bien tecnócrata en que cómo nos enfrentamos a esta materia en Chile, hay una cierta desconfianza en que cómo los representantes elegidos democráticamente podrían tratar de solucionar los problemas que vemos. Y en vez de proponer reformas, en vez de discutir respecto del alcance de nuestras leyes, tratamos de solucionar en parte estos con una discusión que se da de nuevo dentro de esta comunidad cerrada. Las grandes reformas a nuestra legislación de protección de la competencia usualmente han venido impulsadas por fenómenos externos. La reforma del 2003 por el ingreso de Chile a la OECD, la reforma del 2009 por el caso farmacias, la reforma del 2016 por el caso pollos y el caso tissue. No han venido desde un trabajo, o sea, más bien, no han tenido un respaldo académico previo de la comunidad, sino que esta más bien ha sido reactiva a esos cambios legislativos que se han ido produciendo y que han ido completando nuestro derecho de la competencia. Y creo que eso es un aporte muy importante que hace este texto, que pone eso en evidencia, que plantea ese problema inicialmente como punto de entrada a la discusión. En cuanto al contenido propiamente tal del texto, bueno, con eso creo que me he referido a la primera parte. El texto hace bastantes críticas a la forma en que la comunidad de competencia se aproxima a las reglas. Creo que algunas de las críticas son algo injustas, como decía, pero creo que mucha de esa crítica tiene justificación en los términos antes señalados. Creo que no necesariamente los jueces de competencia no están aplicando la ley. Partiendo que no debería yo decir que no estoy aplicando la ley, ¿no? Y creo que hay alguna crítica hacia la tecnocracia que, aunque válida, soslaya ciertas limitaciones respecto a la forma de regular esta materia. Forma de regular esta materia que se pone como una herencia y como un trasplante que proviene del common law, pero que soslaya, como decía, en parte que es la misma técnica que se utiliza en países que no pertenecen a la tradición del common law y que tienen una larga tradición jurídica, como son los países más típicos, los países que pertenecen a la Unión Europea. Y con sus y ni siquiera a nivel del Tratado de Funcionamiento de la Unión, sino incluso a nivel de sus legislaciones nacionales. Y esas legislaciones no pertenecen a la tradición del common law y no tienen tampoco, o sea, más bien, tienen una jurisdicción o una tradición en su judicatura que podríamos decir que es más, que tiene más fortalezas que la judicatura nacional, sin perjuicio de la especialización que se trató de hacer en la ley 19.911 con la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Entonces, creo que ahí hay un cierto, hay una cierta profundización que debe hacerse en relación con esta parte del texto. En relación con la segunda parte, cuando se habla de, ya se entra derechamente a tratar la forma en que el derecho de la competencia regula las conductas ilícitas y define las conductas ilícitas,
El texto tiene una propuesta fuerte en cuanto a que la regla per se debiera entenderse como la regla común o la regla por defecto para entender los ilícitos de competencia. Creo que aquí también no comparto el análisis del autor, pero no lo comparto principalmente en función de que pareciera que ciertos conceptos de contenido indeterminado se entendieran como fácilmente rellenables o fácilmente determinables en sus contornos por la jurisprudencia o por la doctrina. En particular me refiero a la propuesta que señala el autor diciendo que los ilícitos de abuso también podrían entenderse sujetos a una regla per se, en el entendido que el concepto de posición dominante no se refiere a un análisis de costo-beneficio y que no supone, por tanto, una investigación respecto de los efectos de la conducta. Pero creo que eso soslaya, ante todo, que la conducta que se sanciona es una conducta de abuso. Y el abuso es un concepto jurídico indeterminado. Y asimismo, la misma idea de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante tampoco es una conceptualización que uno pudiera hacer en vacío o una conceptualización que uno puede hacer objetivamente sin atender a cuáles son los efectos de esas conductas. Entonces, creo que hay una suerte de cierta caracterización de la llamada regla de la razón, muy limitada en ese sentido. Entender la regla de la razón solamente como un análisis de costo, como un sopesamiento de costos y beneficios, cuando el análisis, a mí en general, personalmente, no me gusta hablar de regla de la razón versus regla per se. En alguna sentencia que me tocó redactar, hay algunos eufemismos que se utilizan para tratar esta definición. Se habla de aquello que ha sido denominado como la regla per se, pero no regla per se. En el sentido que la discusión regla per se, regla de la razón, es una discusión trasplantada. Nuestra discusión es una discusión que viene a ser de categorías de derecho continental. El tipo de abuso de posición dominante uno lo puede rastrear hasta los ordoliberales alemanes de los años 20 y al concepto de abuso de derecho. Y la idea de abuso de derecho, al menos para alguien que viene de la tradición civilista, porque el texto claramente proviene de una matriz distinta. El texto plantea un análisis del derecho de la competencia que viene con una matriz que parece más propia del derecho penal, que es como una aproximación desde el derecho penal hacia el derecho de la competencia con un cierto trasfondo de teoría del derecho. Pero al menos para alguien que viene, como es mi caso, de la tradición del derecho civil, enfrentarse a un concepto como abuso no resulta una cuestión ajena. La idea de abuso de derecho en derecho civil, en derecho privado, es una noción que tiene bastantes siglos de historia y que en buena parte uno termina tratando de resolverla por la vía de generar catálogos de conductas típicas, o sea, catálogos de conductas que típicamente se observan y que la judicatura va tratando de generalizar en ciertas categorías, y esas ciertas categorías se parecen bastante a lo que la jurisprudencia europea trata de hacer con los abusos exclusivos o los abusos excluyentes o exclusorios. Entonces, en ese sentido, no creo que sea un trasplante tan ajeno a nuestra tradición jurídica desde esa perspectiva. Y si tratásemos de entonces de tener o sea, más bien, una visión tan negativa respecto de este tipo de conceptualizaciones, también deberíamos aplicarlo al concepto de culpa en materia civil. O a la responsabilidad civil extracontractual en general, que también se basa en un concepto de contenido indeterminado, y que presentaría entonces dificultades parecidas
malas que podría tener el concepto de abuso en sede de competencia. El texto continúa hablando del bien jurídico protegido por la legislación chilena de libre competencia. Creo que esta parte es la que, de nuevo, a pesar del texto, la parte que más me gustó del libro es esta, cuando se trata del bien jurídico libre de competencia. En el sentido de que, primero, recoge las distintas opiniones que se han dado a través del tiempo y los principales trabajos que existen sobre esta materia, y los plantea desde una óptica donde incorpora también algunas ideas provenientes del análisis propio que han hecho desde el derecho penal y a partir del tipo colusión en el artículo 62. Y de nuevo nos plantean una discusión interesante respecto de cuáles son los objetivos que tenemos que perseguir con la protección, o sea, con la protección de la competencia, y da buenas razones para pensar por qué esta debe ser la protección del proceso competitivo, lo que entendí, por sobre otro tipo de consideraciones más bien abstractas, como la más clásica del bienestar del consumidor, que es la que usualmente se ha promovido en Chile, también trayendo una discusión norteamericana, en el sentido de que hasta el año 2015 esencialmente habíamos pensado que esto era un consenso que ya era esencialmente inamovible y que hemos visto en los últimos años que no es tan así. Entonces creo que ahí está uno de los principales aportes también que hace el texto. Finalmente, en la cuarta parte, a la quinta parte que ya se refiere a materias penales, preferiría no referirme porque en materias penales estoy bastante lejos de mi expertise. Pero en la cuarta, cuando hablamos ya del tipo propiamente de colusión dura, que, que se refiere a la primera parte del texto de la letra A. El autor se centra en la discusión entre los conceptos de acuerdo y el concepto de práctica concertada. Creo que hace una crítica válida a la resolución a la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso de supermercados, en que simplemente plantea que esos dos conceptos parecieran ser sinónimos y que luego ha sido reiterada en alguna jurisprudencia, en alguna sentencia posterior. En el sentido de que, bueno, si el legislador distingue dos tipos de conceptos, o sea, dos conceptos, debiéramos distinguir un contenido y darle un contenido diferenciado a su concepto, porque sí, entendemos que el legislador no es redundante y tiene algún cierto grado de racionalidad. Creo que esa es una crítica muy válida, es una crítica que debe ser recogida en sentencias posteriores. Sin perjuicio de que, de nuevo, tengo algunas diferencias con la forma en que el autor trata estos dos conceptos. O sea, más bien la distinción que se realiza entre acuerdos y prácticas concertadas. Nuevamente creo que hay alguna también, o sea, alguna crítica que se basa nuevamente en que hay cosas que no hemos dicho desde la comunidad de competencia. Porque hay ciertas premisas de que nosotros hablamos del concepto de acuerdo, porque hay una idea de la noción de acuerdo, de cómo la entendían las comisiones pre-Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que tenían una aproximación muy civilista al concepto de acuerdo. ¿Por qué se incorpora el concepto de práctica concertada si simplemente es un trasplante del Tratado de Funcionamiento de la Unión, o si se trató explícitamente de extender este concepto de acuerdo en su concepción civilista como lo hacían las comisiones? Y eso, nuevamente, es algo que quizás lo damos por sabido, quienes trabajamos en esto y quienes hemos trabajado en esto, pero que esencialmente no hay discusión dogmática al respecto. No hay artículos que traten, o si lo hay dos o tres, pero no se genera una discusión a propósito de ese concepto. La falta de una academia profesional de competencia. Creo que es una falencia significativa de nuestro sistema.
Y hubo una crítica bastante dura que hizo el fiscal nacional económico en el Colegio de Abogados hace unos pocos días, que creo que es un riesgo a propósito de que carecemos de una academia profesional de competencia. Pero aún, desde una perspectiva distinta, uno también podría criticar esta falta, esta carencia, desde la ausencia de producción académica en función de que toda vez que quienes litigan son también quienes enseñan, tienen incentivos a no dejar sus ideas por escrito. Más allá, y al mismo tiempo, sus aproximaciones al derecho de competencia usualmente están mediadas, aunque digamos que traten de desligarse de los intereses de sus clientes. Yo creo, aunque uno haga todo el esfuerzo por desligarse, yo fui litigante de competencia. Y mis visiones del derecho de la competencia, en parte, van a estar secadas por lo que fue mi experiencia profesional. Yo puedo tratar de nuevo, puedo tratar de desligarme de cuáles son los intereses de los clientes que te puedo defender. Pero eso no quita que tu aproximación a estas materias tenga que ver con los casos en que se trabajó, cómo se trabajaron, qué tuviste que leer y qué estrategias tuviste que preparar. Si sumamos esas razones, si sumamos todos estos elementos, nos quedamos con lo que tenemos hoy, que son artículos que operan o en el margen del sistema y que no tenemos, como bien dice alguno de las personas que presenta el texto, ni siquiera un manual relativamente actualizado sobre la materia. Entonces quisiera ir concluyendo, porque he atendido el tiempo, reiterando mis felicitaciones a Ignacio por este trabajo, que espero que dé lugar a debate, que espero que dé lugar a artículos. Espero que pueda haber foros donde donde se contrasten posiciones, donde se defiendan las posiciones. Y celebro que una persona tan joven haya hecho un trabajo de este nivel de calidad. Gracias. Queremos agradecer la invitación que gentilmente nos ha hecho el Centro de Competencia, Ignacio Peralta, el autor en particular, a comentar este muy interesante libro. Partimos con la vara alta, con el desafío que nos dejó el presidente de empezar a construir una academia de libre competencia, de verdad, y un foro que critique sin miedo, digamos, o opine sin miedo. Los comentarios están basados en columnas que cada uno de los expositores aquí presentes ha publicado junto con el libro de Ignacio en el sitio de SECO. Les hacemos una invitación a revisar esos documentos. Se publicaron recién ayer, así que suponemos que la mayoría no los ha leído. La idea es partir con una exposición cercana a lo que dicen esos textos para después, eventualmente, si nos alcanza el tiempo, generar una discusión en la que esperamos también pueda participar el público. Vamos a partir con María Soledad Krause. Me voy a saltar en la introducción los títulos porque tienen todos demasiado, así que en honor al tiempo voy a comentarles solamente que es profesora de Derecho Penal de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica. Sole. Gracias por la invitación. Ahí sí. ¿Sí? Bueno, primero, gracias por la invitación, felicitaciones, Ignacio. Yo creo que también es la oportunidad de empezar a discutir temas. Yo, la verdad que no sé si soy la indicada para discutirlos, pero feliz de al menos plantear algunas de las consideraciones que a mí me parecieron interesantes en relación con ese texto.
Yo comparto con el presidente del tribunal esta idea de que en este trabajo, y así también los invito a leerlo, tiene muchas más cosas que un análisis del tipo duro de colusión. Yo creo que hay una posición política del autor, una posición como dogmática sobre teoría del derecho y cómo se inserta el derecho de la libre competencia en la teoría del derecho. Por lo tanto, creo que es mucho más ambicioso el proyecto que lo que está presentado en su título, y creo que eso ya es una apuesta, es una manifestación de la valentía de Ignacio de contarnos cuáles son sus puntos de partida, que no sé si les sucede a ustedes, pero muchas veces son los que uno advierte cuando termina un libro y tiene que hacer un tremendo ejercicio para poder entender qué es lo que está detrás, y bueno, él lo dice ahí explícitamente. Y son precisamente esos puntos de partida que yo como que digo, más bien es una eh, definición política de Ignacio la que a mí me gustaría comentar, que es una posición que él tiene acerca de una, digamos, crítica dura acerca de la posición o la función de los jueces a partir de esta idea de la separación de poderes, de la importancia de que el principio de legalidad sea respetado de manera estricta, asegurando que solamente el tenor literal de las reglas protege frente a los abusos. Y bueno, yo ahí me pregunto qué tan cierto es que el principio de legalidad cumple y ha cumplido esa función. Yo creo que nosotros como penalistas, quienes nos formamos en penal, tenemos un aprecio significativo por el principio de legalidad y creo que es parte de nuestra definición ese elemento, pero basta mirar la evolución que ha tenido ese principio y la manera en que está operando en distintos ámbitos que no es el derecho penal nuclear, para darse cuenta que el principio de legalidad que predicamos todos no es realmente la garantía que esperamos que fuese. Y por lo tanto, creo que algunas de esas garantías que creíamos que ofrecía el tenor literal de las reglas no son tales, y que tenemos que empezar a pensar de una manera un poco más aséptica, un poco más realista acerca de cuál es realmente la función que cumplen las reglas y los roles que cumplen los distintos poderes del Estado en la aplicación de esas reglas. Entonces, dicho eso, creo que en relación con bienes jurídicos colectivos como la libre competencia, me parece a mí que esa definición tan estricta del principio de legalidad no es posible. Creo que los bienes jurídicos colectivos son creaciones institucionales, creaciones de intencionalidades colectivas. Me gusta esa filosofía que dice que de alguna manera nos hemos puesto de acuerdo en ciertos bienes colectivos, pero que no siempre estamos de acuerdo totalmente en qué significan, y además esos bienes colectivos tienen una historia, tienen una formación cultural, y por lo tanto no es extraño que frente a ellos no tengamos las mismas posturas. Y por lo tanto hay desacuerdos legítimos, racionales frente a esos objetos colectivos que forman parte de su propia naturaleza. Pretender entonces que todos estamos de acuerdo en lo que significan, creo que no es real. Y esto no solo sucede en la libre competencia, sino que muchos otros bienes jurídicos colectivos que se ven también tutelados por el derecho penal. Y por eso decía que ese derecho penal, que no es un núcleo duro, presenta muchas similitudes de las que nosotros observamos ahora en libre competencia. Entonces, dicho eso, creo que cuando estamos tutelando bienes jurídicos colectivos hay un desacuerdo legítimo, hay una discrepancia legítima. Quizás los acuerdos que tenemos, los consensos que tenemos son más bien por defecto, estamos más de acuerdo en lo negativo, en lo que puede ser una infracción a la libre competencia, pero no tanto en lo que es positivamente la libre competencia. Y me parece que no necesariamente es un problema y que no necesitamos tener esa definición tan clara, ni menos aún que el Poder Legislativo nos diga cuál es esa definición para que las instituciones funcionen y para que el poder, digamos, el poder judicial y los tribunales puedan aplicar de manera racional las reglas. Creo que ese consenso es posible de esa manera más mínima o más restringida. Por lo tanto, que ese disenso es un disenso que se puede mantener y que es racional. Eso es lo primero que diría tu postura, que me parece que es rescatar un principio de legalidad que no existe. Es una idea que nosotros tenemos un mito que quisiéramos proteger, pero me parece que no es real, y menos aún en bienes jurídicos colectivos como este,
Y me parece peligroso además pensar que un determinado poder legislativo pueda decir qué significan estos bienes jurídicos colectivos que nosotros hemos construido históricamente y que son esenciales en la definición de nuestras sociedades, de nuestra cultura. Creo que es muy peligroso entregarle a algunos sujetos esa potestad de decirnos qué significa lo que nos importa. Y por lo tanto, creo en una forma de control más difusa. Por supuesto, creo en el control de las decisiones judiciales. Creo que la discrecionalidad que tienen los jueces frente a conceptos más amplios e indeterminados es un control que hay que ejercer, pero obviamente es un control más difuso que tiene que ver con la motivación, con la responsabilidad de los jueces en la toma de decisiones, pero no creo que vaya apegado al tenor literal de los reglas. Creo que esa forma de control no es real y creo que tampoco es deseable que exista ese. Creo que ahí está. Sí. No, casi un minuto. Muchas gracias, Sole. Va a comentarnos su columna ahora Javier Wileman. Javier Wileman es profesor de Derecho Penal de aquí de la casa de Adolfo Ibáñez y es además socio y director ejecutivo de WB Consulting y socio de Merino y Compañía. A todos. Creo que funciona, ¿no? Yo, por supuesto, parto por agradecerle al SECO, como siempre, por la confianza de invitarme. Ignacio, por la también muy amable invitación a comentar el libro. Empiezo dando cuenta de algunos claves, no están en la columna, pero se los comenté expresionalmente a Ignacio. Me parecieron especialmente llamativas en términos formales. No voy a quedar en las cuestiones formales y decir está solamente bien de forma, no está bien en el fondo. Pero en lo formal, no sé si esto es un formato seco o algo por el estilo. El libro no solo me pareció extraordinariamente bien escrito, el autor tiene un enorme talento literario y una gran capacidad de exposición en las ideas que exponen en el libro. Partes tomadas de una tradición positivista, como decía Soledad, una tradición de teoría del derecho, pero muy bien explicada. Esto no siempre pasa en esa tradición. Pero además conjugado, que eso me parece súper llamativo del formato del libro, con un formato amigable. Está curioso, en un lenguaje que no es tan amigable, aunque Ignacio tiene talento para efectos de hacerlo claro, al mismo tiempo consiguieron en la edición del libro, en la forma en que le dieron en el SECO, hacerlo fácilmente seguible con distintos cues, con distintas pistas para efectos de hacerlo de este modo. Lo digo esto casi como aprendizaje. El libro muy gringamente está expuesto de una forma tal en que cada capítulo empieza con una especie de resumen y termina con otro resumen. De forma tal de que el lector, por desconcentrado que en nuestras condiciones actuales esté, le tiende a quedar más o menos todo claro. Entre medio hay cuestiones más o menos complejas, qué sé yo, que ahí uno puede perderse un poco, pero en general, o sea, ese inicio y cierre muy bien expresado de forma clara me pareció bien extraordinario en el libro y en eso lo felicito. A mí me invitaron a conversar y a exponer y a escribir sobre algo que espero haber escrito bien, o sea, que haber entendido bien las instrucciones, que puede haber ido por cualquier lado, esto puede ser perfectamente posible que no haya sido lo que estaba en mente el autor. Ignacio me pidió hablar específicamente de la colusión en aquellas cosas que se mezclan con aspectos procesales penales. Yo entendí de esa instrucción, no sé, Ignacio, si estoy bien, que tenía que hablar de la secuencialidad, ¿no? del régimen de secuencialidad de las acciones era la instrucción original. Entonces, muy por mi lado. Poco pensar a través de lo que está escrito en el libro, qué podemos decir respecto al régimen de secuencialidad, que como todos ustedes saben fue establecido en la reforma del 2016, la recriminalización de la corrupción. Ver qué de este libro lo puedo obtener a este respecto. Digo que no lo queda claro porque el libro, no sé si curiosamente, tal vez sí curiosamente porque tendría algo que decir, pero el libro no tematiza lo que yo alcancé a ver demasiado el punto. ¿No? O sea, pese que es un libro que está escrito respecto a los cruces del derecho de libre competencia con el derecho penal, en aquella cosa en que más evidentemente se cruza. Cuando hay criminalización de la corrupción, cómo se vincula con la persecución administrativa anterior. El libro no tiene un capítulo, por supuesto esto no lo digo como crítica, me imagino que no era parte de lo que era la investigación original, pero sí lo digo porque me invitó más bien a especular sobre lo que diría el libro respecto de este punto. En esa especulación, poco volviendo a lo que decía Nicolás, lo que decía el presidente anteriormente, lo que hago en la columna, lo que intento decir es lo siguiente, ¿no? Yo creo que el libro evidentemente tiene razón, y esto yo creo que es indudable desde el punto de vista de cualquier observador de la realidad del mundo de la libre competencia, en que el mundo de la libre competencia se comporta como un trasplante. Evidentemente tiene aspectos muy importantes de trasplante del antitrust norteamericano,
vinculado con la tradición económica norteamericana, y como decía Nicolás, posteriormente también con el desarrollo europeo vinculado al derecho de libre competencia importado a Chile. No es el único trasplante, nuestra cultura jurídica está llena de trasplantes. Este es un trasplante, no sé si más reciente, no es de los más recientes, es un trasplante que tiene particularidades bien específicas y una comunidad muy cerrada. Muy cerrada no quiero decir que no permita entradas, que tenga barreras de entrada, pero sí una comunidad que tiende a comportarse con cánones culturales y con formas de discusión que le son bien propias. A partir de eso, teniendo en consideración la importancia que tiene esa comunidad en el mundo de la libre competencia, muy bien representada aquí, eh, teniendo en cuenta la particularidad que tiene esa comunidad, el libro en parte también invita a pensar parte de las razones por las cuales la descriminalización de la colusión después, la resistencia a la recriminalización y el régimen que fue establecido para efectos de hacer posible una especie de recriminalización simbólica tiene lugar. No es demasiado compleja la tesis, no estoy seguro si Ignacio estaría de acuerdo con esto, pero yo me imagino que uno puede leerlo culturalmente como una especie de cierre. Bueno, el mundo de la libre competencia ha tenido, creo, con alguna justificación, tradicionalmente desconfianza frente al mundo del derecho penal. Lo tuvo claramente políticamente en la discusión de los años 2010 con la pregunta por la recriminalización de la colusión. Nos tocó tenerlo también a propósito de la ley de delitos económicos, y van por su momento a contarlo. Nosotros defendimos, los penalistas, mantener hasta cierto punto la autonomía de la libre competencia, pero siempre ha habido una cierta reticencia, insisto, muchas cosas con buenas razones para efectos de que la colusión implique algún nivel relevante de competencia en materia penal, de competencia en el sentido de jurisdicción, o sea, de tener potestad para efectos de que los tribunales y los miembros del sistema judicial, perdón, del sistema penal, participen de la persecución de la colusión. ¿A qué se debe esto? Yo creo que hay varias formas en las cuales puede ser leído, pero una de las razones por las cuales puede leerse esto, más allá de ciertas razones instrumentales muy importantes que se citan, creo que dice relación con la configuración cultural que tiene el derecho a la libre competencia. Por cultural no quiero decir que sea un cierre caprichoso, discrecional, etcétera. El derecho a la libre competencia funciona con sus propias categorías. Sus propias categorías están planteadas en una tradición muy distinta a aquella que tiene lugar en los tratantes propios del derecho penal. Funciona con ciertos cánones que le permiten este lenguaje común, que cuando Jorge Grunberg, el actual fiscal nacional económico, dice algo que falta, todos entienden qué es lo que falta, eso porque es una comunidad que forma parte de eso, y evidentemente en esos pasos, el hecho de pasar a que esos mismos actos sean juzgados por un tribunal penal, me imagino que genera sospechas, o sea, que genera posibilidad de que esto se desordene y que en realidad la cuestión genera un mayor nivel de dispersión, dificultades jurisprudenciales de las que existen. Por supuesto, esta no es la única razón por la cual la secuencialidad y el cierre a la mayor competencia del sistema penal en materia de libre competencia y colusión existe. Típicamente se han citado dos factores, varios de los cuales se han ido disipando, se mantiene uno, ¿no? El primer factor tradicional es el peso de la delación compensada. La delación compensada como el gran ingrediente para efectos de combatir carteles. Usted no puede combatir carteles si los internos no se denuncian, si usted no tiene herramientas para efectos de generar juegos del prisionero. Con un sistema sin cooperación eficaz en materia penal, la delación compensada se habría puesto en jaque. O sea, esa fue la gran discusión de los años 2010. Lo que tiene cierta razón, aunque esto ha dejado de tener lugar porque ya es explícito que esos acuerdos también son válidos en materia penal, ¿no? Incluso para el caso de libre competencia. Eso fue parte de la discusión de la ley de delito económico. Y lo segundo que se ha citado, aquí Juan era el gran exponente de este argumento, es la dificultad evidente que tiene el Ministerio Público para efectos de sostener la confidencialidad de la información que recibe. Ustedes lo pueden ver todos los días en la prensa, podemos acceder todos los días en la prensa al celular de distintas personas, teniendo en cuenta que la Fiscalía Nacional Económica tiene que trabajar constantemente con interceptaciones también, pero también con mucho material comercial sensible. La pregunta de cómo esto podía asegurar que los actores del mercado confiaran todavía en alguna medida nuestra confidencialidad, teniendo lugar en el Ministerio Público los problemas que tienen, evidentemente es un problema instrumental que había que abordar. Sospecho con Ignacio que, pese a que esas dos razones, sospecho con el alter Ignacio, o sea, con el Ignacio que yo estoy atribuyendo que tendría lugar, sospecho con ese Ignacio, que esas no son las únicas razones por las cuales hay resistencia, por las cuales se generó el sistema de secuencialidad, porque es muy difícil que la persecución penal sea real. O sea, sospecho que aunque esas razones son completamente válidas, se pueden abordar, evidentemente se mantendría esta desconfianza, dificultad de apertura entre sistemas que funcionan con cánones distintos y con formas de acción también muy distintas. El sistema penal es un sistema burocrático masivo, el sistema de libre competencia no funciona de esa forma. Eso naturalmente genera ciertas tensiones.
La columna termina, no les voy a decir demasiado aquí, preguntándose cómo evaluaría, ¿no?, esta desconfianza, ya no solamente como descripción, sino como evaluación. Esta desconfianza que uno puede ver desde el mundo de la libre competencia hacia la apertura al mundo penal en la matriz de análisis que tiene Ignacio, ¿no? Ignacio tiene una matriz de análisis que es principalmente, en sus palabras, positivista. Básicamente lo que le importa es que haya continuidad entre aquello que dice la ley y aquello que tiene lugar en los debates jurídicos. Claro, y uno sospecha que en ese ámbito el procedimiento tiene poco que decir, en una cuestión que es más bien un problema real. ¿Cómo conseguimos que sistemas institucionales que tienen diferencias, que tienen dificultades de manejo, se coordinen o no? O si que tal vez el cierre es la mejor alternativa y eso es lo que hace más eficiente la persecución de la libre competencia. Un análisis puramente institucional, puramente formal, probablemente tiene poco que decir a este respecto. O sea, yo creo que el problema empieza allí donde el punto de vista puramente formal deja de ver. ¿Cómo conseguimos que, no, la vieja pregunta del derecho a libre competencia, mantengamos el mayor nivel posible de disuasión, combinando multas con algunas formas más graves de sanciones en aquellos casos que es necesario? ¿Cómo se hace frente a los problemas de dificultades de relación cultural del lenguaje, etcétera? Todas esas son cuestiones que son muy difíciles de responder desde un punto de vista puramente formal. Pese a eso, por supuesto, yo celebro el libro de Ignacio, me pareció muy interesante, muy bien escrito, y también, ¿no?, la discusión que esto puede dar. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Te pasaste el minuto que le sobró a la Sole, así que estamos bien. Además de plantear una teoría positivista del derecho, como adelantó el presidente, toca muchos otros temas, uno de los cuales despertó más interés entre nuestros comentaristas en la distinción que propone entre acuerdos y tácticas concertadas, que es, en principio, creo yo, bastante contraintuitivo para el concepto mayoritario, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? O estos supuestos que manejamos en la comunidad libre de competencia, y precisamente ese es el tema que tomó Francisca Osa en su columna. Francisca es asociada senior de libre competencia en Bofil MIR y es también profesora de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Gracias, Juan. Gracias, Juan, por la presentación. Yo quería partir agradeciendo a Ignacio. Así, ya esta competencia. Estoy intimidada. No quieren me siento al lado. Para mí, personalmente, fue un proceso muy interesante leer el libro de Ignacio, y las columnas de mis panelistas. Y ahora escuchar las intervenciones de los aquí presentes. Foucault, en una conferencia en la Universidad de Berkeley, se refirió al concepto griego de parresía, ya que tiene un sentido peyorativo, que significa quien dice todo lo que piensa, pero también tiene un sentido positivo, que es el que adopta Foucault, que se refiere al coraje de decir la verdad de lo que uno piensa, aunque implique una crítica a alguien que detenta un cierto tipo de creencia, ¿cierto? En ese sentido, me parece que el libro, por un lado, y Peralta, con su alta cantidad de producción doctrinaria que yo he venido siguiendo desde años, en distintas revistas especializadas, es hoy un parrecial. Sus análisis interpretan y conversan, a ratos critican doctrina de autores mucho mayores que él, y al menos yo celebro que haya nuevas voces que nos lleven a cuestionar lo que quizás hasta ahora, como que hemos estado hablando de la comunidad de libre competencia, se ha dado por sentado, ¿cierto? En materia de libre competencia, y que lo damos por sentado porque lo aprendimos de alguien que a su vez también lo dio por sentado, y necesariamente cuestionar los elementos y la lógica que hay detrás. Entonces, ojalá este libro sirva para imbuir de coraje a otros interesados. Veo que hay mucha gente joven que probablemente están aquí porque les interesa el derecho a la competencia, para enriquecer este debate sobre temas de competencia, algo que el SECO también cumple este rol esencial. Creo que uno de los objetivos de este libro, no sé si expreso o tácito, ahí me podrá refutar, es volver a un análisis más filosófico, teórico o abstracto, si quiere, del derecho a la competencia, lo que no es tan común encontrar hoy en día. Aquí concuerdo con Juan en de que razones que explican esta ausencia de rutina, que también habla el presidente del tribunal, se deben en parte a que las personas que detentan la expertise en materia de libre competencia, cuando
trabaja en la fiscalización económica, a veces existe esta prudencia, ¿cierto?, de emitir ciertas opiniones que después podrían ser mal interpretadas como vinculantes de la autoridad, por ejemplo, o también cuando procede personas que litigan de competencia, efectivamente no siempre sus posturas van a ser la que realmente piensan, no van a ser imparciales, sino que muchas veces van a responder a los intereses de a quien representa. A mí me pareció también súper duro lo que hizo el Fiscal Nacional Económico en este tercer encuentro nacional de Colegio de Abogados, en el sentido de que no es tan purista el análisis o la participación en el debate público que tienen a veces abogados de libre competencia. Si a esto le sumamos una cierta tendencia, no quiero decir de todo el clúster de académico de libre competencia, pero sí de ciertos abogados de la plaza en incurrir constantemente en carácter de autoridad, este efecto reflejo, espejo, de que lo dijo tal persona, entonces y llevan inevitablemente a que no exista tanto análisis crítico de los fundamentos filosóficos que uno quiere hacer. Si bien es un sistema que funciona, bien es que estoy de acuerdo con Soledad, dice que eso también creo que así todo es un sistema que funciona, igual de todas formas creo que es perfectible y siempre va a poder ser más efectivo. Y si consideramos además que los casos que se litigan en materia de colusión a nivel mundial se dice que estadísticamente no solamente la punta del iceberg de la verdadera cantidad de colusiones que hay activas en este momento. Y si a eso le añadimos el problema que se generó con la reforma del año 2016 al establecer este procedimiento secuencial en materia de indemnización de perjuicios, y ahí sabéis por varios años advertir este problema que podía producir con respecto a la agresión compensada. Me exime el pago de una multa, pero se me puede exigir pagar a modo de indemnización de perjuicios montos que son superiores a la multa que se me eximió por tratarme, y eso obviamente puede ralentizar la detección de cartera. Dicho esto, ahora el tema del que vine a hablar, y perdonen mi divagación introductoria, pero que muy inspirada con las palabras del presidente, que es la distinción entre acuerdos y prácticas concertadas. Ya hay un tema que también se refiere con Pablo, en cierta medida Soledad en la suya. Yo hice el ejercicio periodístico, mi columna, de preguntarle a varios abogados de libre competencia, tanto del mundo académico como a ciertos economistas que se dedican también a libre competencia, ¿qué entienden por prácticas concertadas? Creo que aquí también podría ser un sondeo, pero obtuve solamente respuestas diferentes, ¿ya? De qué significan. Ya me dijeron que unos decían que era sinónimo a paralelismo consciente, otros que decían que era un paralelismo consciente con un plus factor, que a su vez es inefable, no se puede escribir, y sigue una lógica intuicionista de no y de sí, también de que es un sinónimo al acuerdo tácito, y por excepción, otros que simplemente siguen la jurisprudencia actual de que no tienen significado realmente y se tienen que ver como sinónimo de acuerdo. Ya es una especie de apéndice o resabio conceptual de los acuerdos. Pero a mí lo que me preocupó no es esta pluralidad de opiniones sobre lo que constituye la distinción o no distinción de conceptos, porque eso también creo que ya tiene un punto al entender que efectivamente pueden estar de acuerdo con conceptos. Un punto para mí fue la indiferencia frente a la diferencia entre acuerdos y prácticas concertadas, donde creo que es sintomático de esto que estamos hablando, de que no hay tanta doctrina al tema, es un tema que parece que a nadie le importa hoy por hoy. Peralta escribe, creo que de forma muy apta, y como decía Juan, a veces sus explicaciones son más fáciles de seguir y entender que las de fuente de origen. Y me pareció inquietante en el fondo que esta cúspide, en base a este ejercicio periodístico, que esta cúspide de nicho, clúster de libre competencia, que eso se hacía a nivel de nuestra comunidad académica, ¿qué queda para los agentes económicos? ¿Qué queda para el resto de la sociedad? La Corte Suprema, en el caso de supermercados, también de uso de estas no distinciones de acuerdo y prácticas y simplemente se refiere a que, independiente de la forma de que se constituyó
de la conducta, lo que importa realmente es el efecto de que haya dejado de existir la independencia al momento de la elección. ¿Ya? Esta suma de factores y esta indiferencia frente a esta discusión que a mí me parece problemática si consideramos que además estamos frente a una conducta que también es constitutiva de delito. Yendo a otro punto que también me despertó la lectura del libro de si uno revisa, por ejemplo, los fundamentos que utilizó la Fiscalía en su decisión de no querellarse, se le asigna un rol muy importante a la conciencia ilícita. Porque la decisión de no querellarse está asociada a qué tanta conciencia de ilicitud o qué tanta conciencia de ilicitud hay realmente en Chile respecto a las nuevas formas que han surgido de corrupción y que hay probablemente no alterar, corrupción algorítmica. En el fondo me parece muy aceptada la cita que hiciste en tu columna respecto, no sé si lo decir bien, pero respecto de que ya, respecto a que puede que exista un cambio de paradigma en cuanto al reproche, que pase de un reproche intent-based a un reproche más awareness-based. Pero si estamos hablando de awareness o de conciencia, es necesario que esta conciencia exista, y para que exista, creo que también es necesario que exista un cierto consenso sobre cuáles son las conductas colusivas. Ya. Pasada, chuta. Ya, bueno, voy a resumir. Y eso que lo ya he escrito para no ignorar. Ya, no, terminar diciendo, no sé si lo vieron, pero un juez de Nevada en una conferencia de la American Bar Association se refirió al clúster de libre competencia en Estados Unidos. ¿Ya? Que es algo súper difícil, o sea, súper duro de leer. Yo me sorprendí mucho cuando lo leí, pero lo explicaba como un grupo de personas que están muy convencidos de algo, que siguen este sistema de reglas que para alguien que no es parte de la secta, en el fondo le cuesta entenderlo. Yo vengo de familia de ingeniero y las discusiones que hemos tenido en la mesa sobre la competencia versus bueno, el resto Muy bien. Muchas gracias, Francisca. Bien, y así como Javier extrapoló la teoría positivista a la secuencialidad en la acción penal, lo propio hizo Juan Pablo, extrapoló el concepto de práctica concertada que plasma Ignacio en el libro a la colusión algorítmica, algo que tampoco está en el libro, así que tenemos ya aplicaciones concretas de las teorías ofrecidas por Ignacio en dos frentes. Y Juan Pablo es coordinador de investigación del SECO, ustedes lo conocen. Está perfecto. Bueno, gracias Juan, gracias también al presidente del tribunal por las palabras iniciales, y gracias a los copanelistas que a esta altura ya son amigos de SECO, así que gracias por darle tiempo de nuevo al centro. No, eso es mucho decir, pero bueno. Bueno, ya todos felicitaron a Ignacio, así que esa parte me la puedo saltar, ir directo al comentario, pero no me lo salto. Felicito a Ignacio. Siempre es valioso publicar un libro, yo nunca lo he hecho y me parece una hazaña tremenda. Y además es un libro que para mí fue muy entretenido leerlo, lo leí con popcorn, viendo cómo Ignacio se peleaba con todo el mundo y después hacía un argumento bien claro, así que bienvenido a esa forma de exponer las ideas. Es un buen equilibrio además entre como diálogo y confrontación, siempre dentro de la clave académica. Dicho eso, voy de lleno al tema, que es un 5% del libro, que yo en el fondo lo voy a tomar y voy a preguntarme si acaso la distinción que hace Ignacio entre práctica concertada y acuerdo tiene potencial para capturar formas de coordinación que hasta ahora quizás uno pensaría que no pueden ser capturadas por la ley. Y es precisamente colusión algorítmica que tú lo decías antes, Francisco. Entonces, según Ignacio, siguiendo la tesis de Black, que a su vez, como es complementado por Page, dos autores, una práctica concertada sería una forma de coordinación que tiene tres como elementos: una comunicación previa, una acción conjunta y una relación de confianza mutua o dependencia mutua entre los competidores. Que son conceptos que ya en sí son medio elusivos, son oscuros, pero todo con práctica concertada ya es elusivo y oscuro. Si uno va a la definición de Tribunal de Justicia Europea, como esta definición sacramental de que es una forma de coordinación por la cual los competidores sustituyen los riesgos de la competencia por la cooperación práctica. Bueno, ¿qué significa esa sustitución? Eso también es bastante amplio.
Y entonces, el objetivo de este comentario es ver si es que estos tres requisitos, tres elementos que propone Ignacio se dan o no se dan en algún tipo de colusión algorítmica, ¿no? Y este es un tema en el cual, así como el mercado va más rápido que la ley, o eso es lo que en general se dice, aquí la academia va más rápido que el mercado incluso, y hay un montón de papers que hay mucho ejercicio como de un postdoc en su universidad que hace una simulación en su computador y saca un montón de conclusiones de cómo se daría esta colusión algorítmica. Bueno, una cuestión que sí se halla en estos papers es que habría un consenso en que al poner dos algoritmos de fijación de precio con machine learning, con un modelo en el fondo sin aprendizaje supervisado, sino que con un aprendizaje por recompensa, podrían, en la mayor cantidad de casos, llegan a equilibrios colusorios, o sea, cobran precios supracompetitivos muy distantes de los costos, que es algo que normalmente se da en estructuras de mercado oligopólicas, ¿no? Y eso ya lo sabemos, hay un número muy bajo de competidores que se miran entre sí, hay transparencia de los precios, tienen estructuras de costos simétricas, y de alguna forma esa estructura de mercado lleva a que esos competidores vayan subiendo el precio porque nadie quiere entrar a una dinámica de guerra de precios. Entonces hay cierta confianza en lo que el otro va a hacer, y si bien nunca nos juntamos, no nos ponemos de acuerdo en nada, los precios van subiendo. El punto con la colusión algorítmica, me parece a mí, es que, un poco lo que uno ve en esos papers, es que la colusión algorítmica se puede dar aún en el mercado no oligopólico. Entonces tiene algo distinto a la interdependencia oligopólica. Entonces hay simulaciones en que, desordenando un poco el mercado, poniendo un poco más competidores, generando asimetría en los costos, fijando una demanda como estocástica, o sea, no determinada, como más inestable, impredecible, aún así, al cabo de un rato, al cabo de un número de iteraciones, que igual es grande, llega a una convergencia en precios supracompetitivos. Entonces, el dilema en el que estaría el derecho a la competencia ahora es que lo que antes llamaba colusión tácita y paralelismo consciente, interdependencia oligopólica, hoy pensado para mercado oligopólico es un fenómeno que se puede dar perfectamente en mercados más desordenados, por así decirlo, menos oligopólico. Entonces está oligopolizando, por así decirlo, mercados que en principio no lo son. Y eso se ve un poco en el caso de RealPage, que en Estados Unidos se trató como un acuerdo, porque la ley de Estados Unidos no habla de práctica concertada, pero que es un tipo de colusión algorítmica, digamos. Si bien hay instancias de comunicación ahí, que uno podría decir, bueno, eso es extra algoritmo, son reuniones que se hicieron con la especie, con los competidores, quizás no eran necesarias para que se produjera el fenómeno de que todos los competidores van subiendo los precios en el tiempo. Entonces, y tomando un poco las palabras también del presidente del tribunal, que fueron muy interesantes en la conferencia que se hizo en agosto, en el Hotel W, vamos a hacer el próximo año también, esta tecnología que emergió hace algunos años, quizás nos invita a preguntarnos y reflexionar si es que, dado que emergió esta super herramienta, digamos, que antes no existía, habrá que hacerse la pregunta de nuevo de, bueno, ¿qué es la práctica concertada? A propósito del libro de Ignacio que estamos celebrando. Y de ahí yo creo que si uno va desglosando cada uno de estos requisitos, acción conjunta, bueno, los papers que he mencionado demuestran que esa acción conjunta entendida como una coincidencia en precios, digamos, supracompetitivos, check, es el check más fácil, pues los otros son más difíciles. El siguiente es que haya una mutua confianza, una mutual reliance o dependencia, digamos, o confianza. Y lo que se ha dicho ahí es que, bueno, la gracia del algoritmo, en la medida que puede automatizar este mecanismo de recompensa y castigo de forma con mucha certidumbre, digamos, y que los competidores que tienen algoritmos de fijación de precios de esta naturaleza, haciendo un poquito de ingeniería reversa respecto a cómo son los precios del otro, con la frecuencia en que cambian, la forma en que cambian, pueden captar con más facilidad que hay un algoritmo de fijación de precios de frente. Bueno, esa cuestión, esa reducción de incertidumbre en el mercado podría generar esa mutua confianza que requiere este concepto de práctica concertada. Y el último es la comunicación previa. Ese es el más difícil. Harrington tiene este paper 2017, Joseph Harrington, que en realidad ese requisito es un requisito para la colusión humana. Pero cuando hay colusión de robots, en realidad no se requiere porque uno tendría que ir a leer el código del algoritmo, ver los datos con lo que funciona, como para llegar a la conclusión de que no se requiere esta comunicación, no es necesario para probar cómo suben los precios de esa forma. Que me parece demasiado en todo caso exagerada, y yo sí creo que tiene que haber algún tipo de comunicación, igual que una parte anuncie que va a usar un algoritmo de alguna forma, pública o secretamente, ya creo que es todo el tiempo.
así que solo me tomo estos 10 segundos para terminar. Autocensura, pero necesaria para que esto funcione. Y eso, así que dicho todo eso, este concepto de awareness, de awareness de recursos, como se pronuncia, parece ser interesante. Si dos empresas están operando con este algoritmo y se dan cuenta de lo que el algoritmo está haciendo y pasa un tiempo y no hacen nada al respecto, entonces uno podría decir, aquí hay algo de, hay una gota de imputabilidad que se podría inyectar. Y habrían algunas formas de public distancing que podrían ser propiamente algorítmicas, como para que se rompa esta tendencia al equilibrio evolucionario. Muchas gracias, Pablo. En su columna de reacción, Javier identifica la secuencialidad en una tesis que yo creo que no es nueva, como una solución de compromiso entre lo que provocativamente llama el Frente Unificado contra la Criminalización. No voy a decirle el acrónimo porque no suena bien. Y quienes estuvieron por recriminalizar después de los casos bullados y emblemáticos, ¿no es cierto?, de la década del 2010. Identifica a nuestros panelistas como parte de ese frente, y quiero juntarlo con algo que mencionaba Sole, de la importancia de las funcionalidades colectivas situadas históricamente, de evitar que el legislador pueda de un plumazo borrar lo que la tradición ha ido formando. Quisiera preguntarte si ves algo también de valor en esa solución, sea de compromiso o no, en el fondo, en que se haya mantenido un mecanismo donde se criminaliza, pero al mismo tiempo se protege un sistema que estaba funcionando de manera relativamente exitosa. Bueno, gracias por la caracterización, la voy a meditar. La verdad que no me sentía parte de ese grupo, pero sí tengo que decir que en un primer momento me costó imaginar la necesidad de un tipo penal, teniendo en cuenta que el sistema de violencia de las pacientes estaba recién en momento de ajuste. Y pensé que era muy arriesgado incorporar el tipo penal de corrupción sin entender muy bien cómo iba a funcionar el sistema administrativo sancionador, entendiendo además la historia, la falta de funcionamiento del tipo penal. Creo que en el tiempo me fui convenciendo que el derecho penal simbólico cumple una función. Creo que hay muchas muestras de eso. Y creo que a lo mejor en el tiempo, con un Ministerio Público más robusto, a lo mejor con policías más robustas, podemos estar en condiciones de darle un lugar más relevante al tipo penal de corrupción, pero me parece que la fórmula actual es la única posible, teniendo en cuenta el estado de nuestras instituciones. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho por criminalizar tipos penales económicos es loable, pero creo que no nos ha acompañado el sistema económico y por lo tanto un sistema que tiene bonitos tipos penales, pero sin financiamiento, un sistema que no va a funcionar lo suficientemente bien para asegurar que tengamos, digamos, la tutela que merece esta delincuencia. Yo estoy de acuerdo con la necesidad de varias de esas figuras. Digo que en la corrupción no tenía ni dudas por el sistema. De hecho, pienso que el sistema de libre competencia es penalizado. De esto, pienso que en su naturaleza podría decir perfectamente que esto no es derecho, es un sistema penalizado que tiene muchas menos garantías que el sistema penal. Por lo tanto, es un sistema bien híbrido. Así que no me atrevo a decir que es algo totalmente ajeno al resto del sistema. Pero como digo, me parece que por atendido el estado de las instituciones, creo que esta era la única solución posible y que el sistema va a seguir siendo simbólico. Es un derecho penal simbólico que nace con esa pretensión, creo que no tiene otra expectativa, como creo además que muchos de los delitos. Siento decir eso porque creo que es una necesidad la criminalización de tipos penales económicos, pero creo que atendida a la forma en que el Estado tomó estas decisiones, muchos de ellos van a ser sistemas, o sea, decisiones meramente simples. Gracias, Soledad. Me deja la pregunta servida para Javier. Efectivamente, Javier identifica la secuencialidad como una solución de compromiso e identifica bajo eso una cierta desconfianza desde el sistema de libre competencia hacia el sistema penal. Hace la bajada en dos instituciones particulares o dos figuras particulares que son la delación compensada por un lado y la
confidencialidad de la información comercial sensible, por otro. Y señala en la propia columna que en parte el primer problema está solucionado por la institución de la cooperación eficaz, ¿no es cierto? Y que el segundo podría tener fácil solución legislativa, así que se permitiera que el Ministerio Público, por ejemplo, accediera a la información, pero no se llevara copia, por así llamarlo de alguna manera. Y mi pregunta es si no crees que la desconfianza tiene una raíz un poco más profunda y que no es solucionable necesariamente desde el punto de vista legislativo o de técnica legislativa. Y tiene algo menciona tu columna hacia el final, ¿no? Y tiene que ver con la eficacia que ha demostrado el sistema de competencia en la persecución y que a su vez no ha mostrado con tanta fuerza el Ministerio Público en delitos semejantes, digamos, comparables. Entonces, no sé cómo ves ese problema, digamos, ¿no? De un problema más de cultura institucional quizás, que de instituciones jurídicas legisladas. Yo no estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos, tanto Soledad como, no sé si designo Soledad como parte de ese frente o no. Soledad está citada en un artículo posterior, pero un artículo posterior. Yo entiendo perfectamente y de hecho creo justificado la desconfianza que tiene el mundo de la libre competencia frente a la posibilidad de regionalización de la corrupción. El gran argumento que siempre dieron es, mire, cuando esto era penal nunca se persigue. Lo que entiendo es completamente cierto. No hay casos de persecución penal de libre competencia, pese a que existió por décadas, desde que con el régimen de secuencialidad no van a haber, y si es que los hay, no cumplen demasiadas funciones. O sea, ¿cuál es como el fin de enforcement que cumple después de que haya sido fuertemente castigado libre competencia? Volver sobre el tema en una cuestión particularmente engorrosa como es un caso en materia penal, no parece tener demasiado punto. Y teniendo en cuenta que el sistema de libre competencia funciona en el sentido de que produce algunas sentencias, produce algunas condenas, produce algunas sanciones, descubre algunos carteles, pone algunas sanciones importantes, algunas de las cuales son sanciones monetarias. Las sanciones monetarias tienen limitaciones en la capacidad de ser internalizadas. También produce algunas sanciones no monetarias, ¿no? Entonces son tan relevantes con las que podría producir el sistema penal. Y si usted pone en la balanza costo-beneficio un sistema que podría producir un mayor nivel de disuasión, porque tiene la gran sanción no monetaria, no internalizable, la cárcel, pero que sin embargo no produce sentencias frente a un sistema que no tiene esa posibilidad, pero impone penas importantes en términos reputacionales, pone sanciones importantes en términos monetarios, y lo hace, en realidad, yo creo que la balanza se inclina claramente a su lado. En eso no tengo duda, realistamente visto, de que la pretensión puramente voluntarista de criminalizar sería un problema, ¿no? Y que el Ministerio Público ha mostrado, no sé si el Ministerio Público, el sistema penal en general, ha mostrado dificultades para la persecución de esta clase de casos. Si es que eso puede cambiar, si tiene sentido que cambie o que no cambie, yo pensaría en materia de libre competencia, al menos como Soledad. Bueno, veamos si es que ese es el caso, ¿no? O sea, si es que se logra generar alguna práctica de persecución de otras clases de delitos que tenga alguna capacidad de procesamiento institucional, que tenga alguna capacidad de mantenimiento de confidencialidad de la información, de mejor manejo de la información, y si eso en algún momento puede llevar a que en algunos casos tenga mayor potencial de difusión por la amenaza de cárcel, que es lo que ofrece el sistema penal, venga y pase. Pero yo no estoy de acuerdo con el régimen de la secuencialidad por gato pardista, no por proteger a la libre competencia. La protección del sistema de libre competencia me parece perfectamente comprensible en las condiciones en las cuales tuvo lugar. Lo que no tiene tanto sentido es la idea de que se regionalizó. Más bien, ni siquiera simbólico. ¿No? Falso, ¿no? Una pura apariencia que generó el sistema de que hay algún grado de involucramiento penal. Pero más bien tiendo a pensar que es razonable la acción. El mundo de la libre competencia frente a la posibilidad de que este mastodonte sin demasiado manejo les pueda destruir la cristalería. Eso lo entendería perfectamente. Gracias, Javier. No sé si quieres completar lo que te faltó o por favor. No interpelar. Me gustaría conocer la opinión de Juan Pablo en esto que veníamos hablando del enfoque, el reproche que pase de la intención a la conciencia de ilicitud en materia de colusión algorítmica. Tú algo dijiste de que el mercado va más atrás del avance doctrinario, al menos a nivel comparado, cosa que es cierto. Entiendo que Srachi y Ariel Srachi en Inglaterra, que desarrolla mucho este tema, siendo que no hay muchos casos. Pero, en tu opinión, ¿eso se debe a esto mismo, a esta falta de conciencia y ilicitud, incluso a nivel judicial, por así decirlo, y por lo tanto también a nivel sociedad civil, en el fondo, que mientras no haya sentencias que no haya sentencias o que no haya muchas sentencias sobre el tema, eso significa que
ni siquiera se va a investigar de este tipo de colusión algorítmica. Ya que Francisca inauguró la temporada de preguntas, ¿les parece si tomamos 2 o 3 del público y aprovechamos que tú le respondas junto con las que tengan? Soy el único con corbata, voy a hacer una defensa del establishment de libre competencia aquí, leve, pero solo en el tema perdón, el presidente, por supuesto, de secuencialidad, el único mortal, efectivamente. Un poco para Javier y el comentario de por qué, por lo menos nosotros en la comisión del Colegio de Abogados de Libre Competencia tuvimos harta discusión sobre el punto. No estábamos unánimes, para aclararlo también. O sea, acá dentro de la secta hay distintas visiones también. Habíamos quienes creíamos que era importante que fuera delito, ¿ya? Pero para mí eso pasaba por reestructurar todo y sacar esto del tribunal, digamos, convertirlo en un delito común. Si es que quieren que sea un delito, bueno, que sea un delito común, con todas las garantías del delito común y con toda el principio de tipicidad, etcétera. Pero dado que no era esa la propuesta, bueno, ahí no nos queda otra que, bueno, mantengamos un cierto rigor. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos lo que estaba pasando en esa época era que la mayoría de los presos eran extranjeros. O sea, la criminalización de la corrupción se usaba para hacer política industrial local. Y ese es un riesgo muy grande y que nadie veía y que por último, quizás nosotros fuimos nunca en comunicarlo, digamos, y probablemente nos ha pasado eso. Están todos de acuerdo en eso. Razones hay, no es una defensa corporativa, es una cuestión de que la práctica enseña que este tipo de delitos se mal utiliza por el aparato de persecución penal. Y viéndolo, en esa época además teníamos algunos fiscales que les encantaban las luces, el peligro de mala utilización de un delito de esta naturaleza era significativamente mayor que el mero cuidado de la secta. Entonces, yo creo que para poner los puntos ahí, yo creo que lo que nuestra experiencia indicaba era el aparato penal no está preparado, ha sido mal utilizado, incluso en jurisdicciones mucho más avanzadas que la nuestra. ¿Ya? Eso era como para el punto esencial. ¿Por qué? Porque nadie plantaba esa evidencia. Tú decías, no, así no, yo cuando gente piensa, sí, no, no, en juicios penales. Tampoco nadie dice eso, ¿no? Y la gente va a pensar, pero si no hay juicios penales, son puros acuerdos con el DOJ. No hay juicios. ¿Y por qué no van a juicio? Porque los perderían todos. ¿Ya? Por eso no van a juicio. Hay muy pocos juicios, por lo menos en esa época. De toda la gente que estaba presa, creo que era cerca, no sé, Felipe, 70-80% era que eran acuerdos abreviados, plea agreements, no eran más, mucho más. Pero no hay fallos, no hay derecho penal sobre esto. Lo que hay es un señor que se sienta con una pistola arriba de la mesa y le dice, firmen este acuerdo, se va 1 año preso y si no le meto juicio. Y la mayoría de los chinos, coreanos y japoneses firmaban esos acuerdos. Y ese es el derecho penal americano. Entonces, cuando nosotros tuvimos que enfrentar esa decisión, yo decía, sí, delito, y en un tribunal. Bueno, fui muy minoritario en eso. La mayoría decía, no sea delito, digamos. ¿Y por qué yo creía que si era delito? Y ahí coincido con solo el tema simbólico. Porque cuando uno capacita, que es una cosa que hace mucho, nosotros hacemos mucha prevención y educación. El único momento en que los gallos realmente despiertan es cuando uno pone el monito detrás de una reja, digamos, y le dice, si usted hace esto, se podría ir preso. Y ahí el ejecutivo despierta, ¿no es cierto? Entonces, eso era. Solamente si la pregunta en concreto. ¿Es política criminal en libre competencia compatible con las posibilidades que tiene el Ministerio Público y los agentes que operan de salirse de la política de competencia? Muchas gracias. ¿Alguien más? No. Si este fuera la secta de la libre competencia, yo no sé qué sería, Felipe. No tengo Rolls Royce. No, un comentario, pero va a ser corto. A mí me tocó negociar esta cuestión en la Comisión de Constitución con el Ministerio Público. Y hablando lo del gatopardismo, la secuencialidad la querían ellos, los del Ministerio Público. La discusión que tuvimos en realidad era por quién tenía la acción, digamos, si se asimilaba a los servicios de puestos internos. Y básicamente el Ministerio Público que quería la breva pelada, digamos. Y entonces que la pega se le hiciera a la Fiscalía Nacional Económica. Y al mismo tiempo en que estábamos en esa negociación, un pinturita del Ministerio Público presentó la solicitud de los papeles de la delación compensada del caso Tissue. Y yo miraba entonces a Abbott y a Andrés Monte, digamos, y le decía, pero ¿cómo es tu servicio público? O sea, en ese momento todavía no se había aprobado la infracción penal, digamos, que es lo que estábamos discutiendo.
Y ahí yo me di cuenta que había otro tema que no era solamente de recursos, sino que había un tema de que era un servicio anárquico, digamos, por definición, pero a ese señor que se quería hacer famoso y salió en 2 portadas de la segunda, el chance de ganar que él tenía era cero, digamos, y así al final le sacaban la mugre en el Tribunal Constitucional. Y la pregunta. Eso es lo que podemos llamar el brazo armado del Frente Unificado contra la Colusión. Bien, partimos. Claro, efectivamente hay pocos casos reales, eso es un hecho. Igual los algoritmos de Machine Learning explotaron en el 2017, entonces todavía se están, yo creo, instalando en las empresas. Hay casos a nivel de marketplaces porque cumple con las características de transparencia y claro, ahí, por ejemplo, hay como algunos papers que muestran vendedores de Amazon que ocupan algoritmos de fijación de precios como algoritmos para empatar el precio del competidor, y esos papers demuestran que en ese grupito de vendedores, digamos, hay una tendencia a alzar los precios. Y hay como casos de Hub and Spoke, además del de RealPage. Hay una plataforma de agencias de viaje en Europa en donde de repente el dueño de la plataforma dijo, ya, no más descuentos de más de 3%, que fue un caso en Lituania, y ahí el Tribunal de Justicia, resolviendo una cuestión preliminar, dijo, esto podría ser una práctica concertada, en la medida en que se pruebe que todas las agencias de viaje que aceptaron este descuento supieron de este anuncio de la plataforma, que aparte venía con un setting de la plataforma en que era imposible hacer más descuento. Entonces, claro, eso levanta la posibilidad de aplicar práctica concertada. Así que casos tipo Hub and Spoke, yo creo que están empezando a ver, y casos ya de estos más como futuristas de que los algoritmos de machine learning se ponen de acuerdo, yo creo que, no sé, en el próximo año yo creo que esperaría un caso famoso de eso. Parte penal. No sé si soy yo el... Sí. No, yo solo diría respecto a las dos intervenciones, yo soy un realista, soy un pragmático. La pregunta entonces, para efectos de ver cuál es la mejor forma de persecución de la colusión, pensarían cuáles son las ventajas institucionales que ofrece un régimen y otro régimen a la luz de la realidad institucional chilena, ¿no? Si uno lo ve desde ese punto de vista, teniendo en cuenta lo que ha mostrado el sistema penal en términos de dificultades de comprensión, dificultades de procesamiento, en algunos casos también por exceso, pero no siempre es exceso el problema, muchas veces es déficit el problema, o dificultad o entorpecimiento, frente a un sistema que hasta cierto punto funciona, ¿no? Puede tener limitaciones, puede tener carácter de secta, da lo mismo, pero pese a eso que funciona, yo creo que es evidente que hay ventajas de persecución en el ámbito actualmente funcionante y existente, que es el ámbito de libre competencia, frente a lo que significaría el paso en materia penal, real, ¿no? Paso real en materia penal. De hecho, a mí me cuesta ver ventajas institucionales. Está la mención de efectivamente, o sea, y eso toda la literatura. La única razón por la cual existe la criminalización de la colusión y algunas otras prácticas competitivas es porque la amenaza de cárcel tiene mayor potencial de disuasión, si es real, ¿no? Y ese es el caso norteamericano, con las limitaciones de quiénes sean los que alcance y todo lo que uno quiera, pero por lo menos tienen la foto, bueno, Martha Stewart no es libre de competencia, pero tienen la foto de gente que ha terminado en la cárcel en casos de colusión y algunas otras clases, y eso produce algunas diferencias. Fuera de eso no se ven muchas ventajas del hecho de que pase un régimen de persecución penal, teniendo en cuenta que hay un régimen concentrado, con mayor nivel de recursos, con mayor capacidad litigiosa. En materia penal tiene que hacerse cargo de, no sé, la seguridad, parte importante persecutoria del país, ¿no? En ese sentido el costo de oportunidad por el uso del aparato penal es muy alto. No pasa en libre competencia, que es un régimen concentrado, dedicado exclusivamente a esta cuestión. Entonces yo tiendo a coincidir con que no veo muchas ventajas institucionales detrás de la criminalización real de la colusión. Detrás de la criminalización real de la colusión. Entiendo lo que decía Felipe, entiendo que el Ministerio Público haya sido el que prefiere esta solución simbólica, ¿no? Nos dijeron como que, verdad, esto se recriminalizó, pasamos a que esto sea algo penalmente relevante, pero no solo queremos sandías caladas, sino que queremos sandías ya comidas, derechamente, ¿no? En el caso con el régimen de secuencialidad que eligieron. Creo que es excesivo, lo típico sería más bien exigir una especie de referral, como el sistema norteamericano, en el caso nuestro la querella anterior. Esto supondría hacerse a cargo de dificultades de qué pasa con estos dos tribunales, tal vez concentrarlo en materia penal, pero no veo ninguna ventaja para que eso sea así, teniendo en cuenta que puede ser resuelto por jueces que ya sabemos que entienden de la materia, sin tribunales especializados en materia penal es un salto al vacío. Tiendo a estar de acuerdo con ese diagnóstico. Por eso mi referencia al Frente Unificado no es crítica en ese sentido. Muy bien.
Bien, muchas gracias, Javier. Quiero agradecer nuevamente a Ignacio por la oportunidad de leer el libro, por la invitación que nos extendió a todos nosotros, al presidente por sus palabras, y al panel y a todo el público por haber venido hoy. Así que un aplauso general.